Y este es el downtown de aquí. Como ven, es bien pequeñito, bien tranquilo, pero aquí los fines de semana se pueden apreciar exposiciones de autos antiguos. Vamos a ver qué hay para acá, que hay creo que un parquecito. Es un parquecito de niños. Vamos a ver por arribita, porque a los papás no les gusta que le graben a sus nenes. Más o menos por arribita. Si les cuento, vamos a ver si logro pasar por las casas, que son bien lujosas. Casi se puede, o sea, se puede apreciar bien poco, porque tienen como unas verjas bien altas que casi no se puede ver para adentro, pero son casas súper lujosas. Aquí te puedes encontrar una casa por encima de los $700,000 y las rentas van a estar por los $1,800, $2,000, es más o menos. Esto es más del downtown todavía, es bien pequeñito y todo adoquinado, porque igual trata de mantener un estilo bien americano. Estas casitas y estas casitas que están tan bonitas, esta parte es Windermere. Yo lo estoy haciendo junto, las dos partes, lo que es Windermere y Winter Garden, porque bueno, están bien pegaditas, bien cerquita uno con la otra, y realmente yo no sé ni dónde empieza uno ni dónde se acaba. Por eso lo que decidí fue pues pasar por los dos y enseñárselos y hacerlo juntos. Y bueno, si se dan cuenta es más o menos el mismo tipo. Yo creo que este es un poquito más caro, un poquito más tranquilo y es un poquito más campestre. Siento que hay más árboles y eso como que le da, o sea, un poco más de tranquilidad, ¿no?, a la zona, y eso como que también se paga, ¿no? Hay personas que prefieren vivir lejos de los suburbios, más tranquilo en las periferias, y entonces esto es un poquito más caro. Aquí, bueno, esta zona es Windermere. Yo les voy a enseñar para que vean que es como campo, como mucho monte, mucho lago, igual que bueno, que todo en Orlando. Pero bueno, están bien pegaditos, realmente no sé ni dónde empieza ni dónde se acaba. Bueno, este es un poco complicado, pero bueno, se lo hago porque es también una zona que es bien popular aquí en Orlando, para los que prefieren vivir un poquito más tranquilo y alejado. Son los condominios de aquí de Winter Garden. Ya en algunas casitas ya se ve las vísperas de Halloween. Es bien tranquilito. Grande. Aquí realmente, caballero, yo les digo que las casas como tal son caras en relación a las demás casas de Orlando como tal, pero realmente es incomparable con Miami, de verdad se los digo. Es con el único lugar que yo puedo sí comparar de verdad, porque es en el único lugar que he vivido además de aquí, y sí es incomparable. No sé, estas casas las he buscado, sabes, en aplicaciones, y están por los $300,000, $400,000, y en Miami no bajan de $1,000,000 una casa así. Realmente sí les puedo decir que en comparación con Miami son económicas, pero bueno, con el resto creo que es uno de los lugares más caros que tiene Orlando. No todas las casas es así, no todo Winter Garden es así, pero sí es donde, o sea, predomina este tipo de casa que viene siendo una clase media alta.
que aquí es donde más se pueden ver estas casas que mantienen ese estilo típico americano. Así se ve por aquí, sí. Esto sí, aquí en esta parte, caballero, o sea, los condominios son como que bien lujosos, de casas grandes, o sea, no son como de building como tal, son casas. Y miren esto, que es lo que más a mí me asombra desde la primera vez que vine a este lugar, que me encanta, pero es lo que más me asombra, miren. La calle, no sé si se fijan, es de tierra, no es ni siquiera de adoquines, así lo han mantenido. No sé si es como que por evitar un poco el tráfico, porque el tráfico como que perturba un poco la tranquilidad de las casas. No sé si es como... si es por mantener esta parte clásica, saben, de cómo era de antes, realmente no sé, pero sí es bien asombroso que hayan partes en Orlando así, y más en una parte tan lujosa. Ahí en el fondo se ve un lago precioso. Son grandes, bien caras. Entonces, aquí la urbanización como tal es antigua y tratan de mantenerla así, como que restauran las casas, pero tratan de mantener la arquitectura esta típica americana. Bueno, y ahora llegamos a la civilización. Llegamos a la calle, a una calle, pero bueno, como ven, como les decía, es como bien boscoso, está bien alejadito de la ciudad como tal. Este lugar me encanta, es bien tranquilito. Y ahora estamos en Metro West. Es una comunidad bien pequeñita y bastante tranquila. Las rentas no son caras, ya que está cerca del Valencia College. Empiezan desde unos $900 hasta unos $2,000. Y para comprar te puedes encontrar una casa comenzando desde los $100,000. Y bueno, ahora sí, espero les haya servido este videito para que conozcan un poquitico más Orlando, más allá de los parques, más allá de lo que se cree que es Orlando, para que conozcan un poquito sus barrios, un poquito más la ciudad como tal. Espero esto les haya servido, y si así fue, déjame mi like por aquí abajito, y de paso suscríbete. Recuerda suscribirte para que no te pierdas nada de por acá, porque voy a estar subiendo contenido muy bueno y muy interesante. Y antes de irme, quiero agradecerles muchísimo, caballero, porque ya somos más de 100 en la familia, y yo sé que es poquitico, que somos bebé todavía, pero estamos creciendo a pasos agigantados, porque le cuento que empecé hace muy poquiticos días, y que ya estemos así, pues para mí me pone súper que feliz. Así que si no te has suscrito, hazlo para que te integres a nuestra familia y sea uno más. Bye.